Hola, bienvenidos una vez más a Ciencia Curiosa, un espacio común para conversar sobre todo lo que la ciencia puede explicar. Hoy vamos a hablar sobre la crisis del agua que está afectando a Uruguay y a gran parte de Sudamérica. Particularmente, vamos a tratar de entender las causas que han originado esta situación, algunas propuestas para poder combatir esta situación y predicciones personales sobre el futuro en la región. Antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario que realmente nos ayuda. El agua es un recurso vital para la vida y el desarrollo, pero también es cada vez más escaso y vulnerable ante los efectos del cambio climático, la deforestación, la contaminación y el mal uso. Entonces, ¿qué está pasando en el continente sudamericano? Particularmente, ¿qué está pasando con el agua en Uruguay? ¿Qué causas y consecuencias tiene esta situación? ¿Qué soluciones se están implementando o proponiendo? Como somos un canal de ciencia, vamos a evitar dar nuestra perspectiva política sobre el tema, aunque no les quepa duda que parte de lo que está sucediendo en Uruguay y en el resto de Sudamérica tiene mucho que ver con malas políticas socioeconómicas y ambientales. Bien, luego de este disclaimer, corto pero necesario, pues vamos al tema. Empecemos por explicar brevemente a qué se le denomina sequía. Una sequía es un fenómeno climático que se produce cuando las precipitaciones son inferiores a lo normal durante un periodo prolongado de tiempo, lo que provoca una escasez de agua que afecta a los ecosistemas, la agricultura, la ganadería, la industria y la población. Las causas de las sequías pueden ser naturales o humanas y pueden variar según la región y el clima. Algunas de las causas naturales son los patrones de circulación atmosférica, como el Niño o la Niña, que alteran las corrientes marinas y los vientos, las variaciones solares que influyen en la radiación y la temperatura, o las erupciones volcánicas que emiten cenizas y gases que bloquean la luz solar. Algunas de las causas humanas son el cambio climático, que aumenta la frecuencia e intensidad de los eventos extremos, la deforestación, que reduce la capacidad de retención del agua del suelo, la contaminación, que deteriora la calidad del agua disponible, o el mal uso, que implica un consumo excesivo o ineficiente del agua. Para medir la severidad de una sequía se utilizan diferentes índices que combinan variables como la precipitación, la temperatura, la humedad, el caudal de los ríos o el nivel de los embalses. El continente americano es uno de los más afectados por la sequía en el mundo. Según un estudio publicado por la revista Nature en 2020, el 45% de su superficie ha experimentado al menos una sequía moderada entre el año 2001 y el 2018. Además, el estudio advierte que el 12% del continente ha sufrido una mega sequía, es decir, una sequía severa que dura más de una década. Las causas de esta situación son diversas y complejas, pero se pueden agrupar en tres grandes factores: el cambio climático, la deforestación y el mal uso del agua. En particular, el cambio climático es el principal responsable de la sequía en el continente americano, particularmente en la parte sur del continente. El aumento de las temperaturas provoca una mayor evaporación del agua de la superficial y subterránea, lo que reduce su disponibilidad y aumenta su demanda. Además, el cambio climático altera los patrones de precipitación, lo que genera lluvias más irregulares e intensas en algunas zonas y más escasas y débiles en otras. Esto afecta especialmente a Sudamérica, donde se encuentran dos de los sistemas hidrológicos más importantes del mundo: la cuenca del Amazonas y la cuenca del río La Plata. Estas cuencas dependen en gran medida de los fenómenos del Niño y la Niña, que se han vuelto más frecuentes e intensos debido al cambio climático. El Niño provoca un calentamiento normal de las aguas del Pacífico, lo que genera sequías en el norte y el centro de Sudamérica y lluvias en el sur. La Niña provoca un enfriamiento anormal de las aguas del Pacífico, lo que genera lluvias en el norte y el centro de Sudamérica y sequías en la zona sur del continente. Estas variaciones afectan a la producción agrícola, la generación hidroeléctrica, la biodiversidad, la salud y la seguridad alimentaria de millones de personas. La deforestación es otra causa importante de la sequía en el continente americano. La tala indiscriminada de árboles reduce la capacidad de los bosques para captar y almacenar agua, regular el clima y producir oxígeno. Además, la deforestación contribuye al cambio climático, ya que libera grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que aumenta el efecto invernadero. Sudamérica alberga el mayor bosque tropical del mundo, el Amazonas, que se extiende por 9 países y ocupa el 40% del territorio sudamericano. El Amazonas es fundamental para el ciclo hidrológico regional y global, ya que recicla el 40% de su propia precipitación y transporta grandes volúmenes de vapor de agua hacia otras zonas del continente. Sin embargo, el Amazonas está siendo amenazado por la deforestación, que ha alcanzado niveles récords en los últimos años.
Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, entre agosto de 2019 y julio de 2020 se perdieron 11.088 kilómetros cuadrados de selva amazónica, un 9.5% más que en el mismo periodo anterior. La principal causa de esta deforestación es la expansión de la frontera agrícola y ganadera, impulsada por la demanda nacional e internacional de productos como la soja o la carne. El mal uso del agua es otro factor que agrava la sequía en la parte sur del continente americano. El agua es un recurso limitado y desigualmente distribuido, pero también es esencial para el desarrollo económico y social. Sin embargo, muchas veces se utiliza de forma ineficiente o irresponsable, pudiésemos decir negligente en ocasiones, lo que genera un desperdicio o una contaminación del agua disponible. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el sector agrícola consume el 70% del agua en la región, seguido por el sector industrial y el sector doméstico. Sin embargo, estos sectores presentan bajos niveles de eficiencia hídrica, es decir, la relación entre el volumen de agua utilizado y el valor agregado generado. Por ejemplo, se estima que el sector agrícola pierde entre el 40 y el 60% del agua que utiliza por causas como la evaporación, las fugas o las malas prácticas de riego. Además, muchos sectores generan una gran cantidad de residuos líquidos que contaminan las fuentes de agua superficial y subterránea, lo que afecta a la calidad y a la salud del agua. Estos problemas se ven agravados por la falta de infraestructura adecuada para el mantenimiento y la distribución del agua, así como por la ausencia o la debilidad de políticas públicas que regulen su uso racional y sostenible. Bien, espero que sigan con nosotros porque ahora vamos a ver particularmente el caso de Uruguay, que es el que ha estado muy presente en las noticias en estos días. La sequía que sufre Uruguay desde 2020 es producto de una combinación de factores, los mismos que ya recién comentamos, que son comunes para el continente americano y para la parte sur en particular. Entre ellos se pueden mencionar o debemos destacar el fenómeno de la Niña, que ha provocado una disminución de las precipitaciones en la región, el aumento de la demanda de agua por parte de la población, la agricultura y la industria, la falta de inversión y mantenimiento en la infraestructura hídrica que genera pérdidas y filtraciones, y la contaminación de las fuentes de agua dulce por desechos urbanos e industriales, los agroquímicos y los pozos ciegos. Para que tengan solo algunos datos de interés, según el Instituto Uruguayo de Meteorología, el año 2020 fue el más seco desde 1950, con un déficit hídrico del 40%. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ha comunicado que el consumo de agua potable aumentó un 10% en 2020 respecto al año anterior. Según un informe del Banco Mundial, Uruguay pierde el 40% del agua potable que produce por fugas en las tuberías. Por otro lado, un estudio publicado por la Universidad de la República dice que el 70% de los ríos uruguayos presentan niveles elevados de nitratos y fosfatos provenientes de los fertilizantes agrícolas. Como pueden ver, muchas de estas causas tienen un carácter socioeconómico, van de la mano de malas políticas administrativas por parte de los gobiernos de turno. Algunos de los ámbitos más afectados por la escasez y la mala calidad del agua que hay actualmente en Uruguay son la salud humana y animal, ya que el agua salobre o contaminada puede provocar enfermedades gastrointestinales, renales, cardíacas o hepáticas. A su vez, la producción agropecuaria e industrial, ya que el agua es un insumo esencial para el riego, la elaboración de alimentos, el procesamiento de materias primas y la generación de energía. Y además, el medio ambiente y la biodiversidad, ya que el agua es un elemento clave para el equilibrio ecológico, la regulación climática y la conservación de los ecosistemas. Algunos datos que reflejan o ayudan a sostener estas afirmaciones se han visto o se han venido reflejando en la prensa, tanto nacional como internacional, en los últimos años. Por ejemplo, en el pueblo de Olivera, en Salto, los alumnos de una escuela rural sufrieron vómitos, diarrea y fiebres por beber agua con coliformes fecales y otras bacterias. En Montevideo y su zona metropolitana, donde vive el 50% de la población uruguaya, se ha duplicado el tope de sodio permitido por litro de agua para garantizar el servicio durante al menos 30 días si sigue sin llover. Y en varias zonas del país se han registrado pérdidas millonarias en las cosechas de soja, maíz y trigo por la falta de riego. También se ha reducido la producción de leche y carne por el estrés hídrico del ganado. En la represa de Paso Severino, que abastece de agua a Montevideo, hay tramos secos del río Santa Lucía que afectan la flora y la fauna acuática. ¿Cómo encarar la crisis del agua? Bueno,
Esto requiere de medidas urgentes y coordinadas entre los diferentes actores sociales. Es importante la gestión integrada y participativa de los recursos hídricos que involucre a las autoridades, los usuarios, los expertos y la sociedad civil. Resulta fundamental la inversión y la innovación en tecnologías que permitan mejorar la captación, el tratamiento, el transporte y el uso eficiente del agua. Es importante educar y concientizar a la población sobre la importancia que tiene el agua, la necesidad de cuidarla, ahorrarla y protegerla de la contaminación. Otra medida que es importante y que debe empezar a ser cada vez más presente es la adaptación y la mitigación al cambio climático, que implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentar las energías renovables y promover prácticas agrícolas sostenibles. Como hemos visto, las causas de la sequía en el continente americano son múltiples y complejas. Estos factores interactúan entre sí y generan un círculo vicioso que pone en riesgo la disponibilidad y la calidad del agua en toda la región. Esto tiene consecuencias graves para los ecosistemas, la economía y la sociedad, especialmente para los sectores más vulnerables. El caso de Uruguay es de interés y ha resonado mucho en estos días, pero no olvidemos que es una situación común en toda la América, en particular el Caribe, América Central y América del Sur. Desde nuestro punto de vista es una situación insoluble. Los políticos, en su gran mayoría, no ven más allá de intereses particulares del gobierno de turno. El complacimiento de grandes economías como la China o la de Estados Unidos se ven constantemente reflejados en las políticas del área. Y no olviden que estas economías no se construyeron y crecieron a base de preocuparse por el medio ambiente. Como ya discutimos en un video anterior, evitar una catástrofe climática no es tan caro como nos quieren hacer creer, y solo requiere un poco de conciencia política y acciones firmes, pero sumergidos en una carrera económica como la que se encuentra el mundo, diría que es el medio ambiente algo que importa poco en este momento. Esperamos que este video fuese de su interés. Como siempre les decimos desde Ciencia Curiosa, nuestro objetivo es informarlos, a la par incentivar vuestra curiosidad, para que puedan siempre sacar conclusiones lo más informados posibles. Nuestro interés es crear una comunidad para poder debatir, aprender y cuestionarnos nuestro mundo con las herramientas y la información correctas. Si compartes nuestro objetivo, no dudes en suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario con temas que quisieras ver en esta comunidad. Por hoy nos despedimos. Esperemos verles en un próximo video de Ciencia Curiosa. Mientras tanto, tengan un lindo día y sean curiosos.